El estado mental de vigilia, el de nuestra vida diaria, es el más ordinario. Cuando dormimos y soñamos, nuestra mente funciona a un nivel más sutil y no tenemos control sobre ello. El nivel mental más profundo se alcanza cuando morimos. Es el estado de la luz clara. En la luz clara experimentaremos la vacuidad. La noción del yo individual cesa completamente. Ese es el estado esencial de la mente. Las personas entrenadas en la meditación son capaces de mantenerse conscientes en cualquiera de esos estados mentales. Incluso en la luz clara pueden mantener el control. Ellos pueden entrar en el estado de luz clara y salir a voluntad. La persona que consigue mantener su conciencia en ese estado indefinidamente alcanza la liberación. Si vuelve a manifestarse a nivel ordinario, no es por otro motivo que para ayudar a los demás. Ellos son los tulkus, los reencarnados. Yo nací en Villena en el año 53, con una familia normal, era la mayor de 3 hermanos y enseguida con 9 años me mandaron interna a un colegio con monjas. Pasé 8 años interna y allí pues mi educación fue bastante absurda, ¿no? Pero en realidad me enseñó todo lo que no quería repetir en la vida. Bueno, después de que salí del colegio con 17 años, tuve un novio que se murió y enseguida se murió y eso me propició que me planteara la vida y qué iba a hacer. Y entonces me fui a Valencia a estudiar y allí conocí a Basili, que era un chico que estaba estudiando económicas, congeniamos muy bien y luego nos fuimos a Barcelona. Allí en Barcelona fue cuando empecé yo a tener el encuentro con la parte psicodélica, ¿no? de las drogas y todo esto. Y me interesó, bueno, yo no he sido persona de muchas drogas, pero me ha gustado siempre la marihuana porque le veía esa conexión después de haber leído los libros de Don Juan y tal, de Carlos Castaneda. Y luego también los ácidos era algo que me interesaba mucho experimentar con ellos y ver de qué manera yo controlaba mi mente que estaba en ácido, etcétera. Y estando así, pues pasamos 6 meses en Barcelona tomando cualquier cosa de cantidad y de fumar, y después de ese tiempo a mí me pareció que ya estaba bien y nos fuimos a Francia a hacer la vendimia y a dejar de drogas y de todo. Y allí conocí a Alain.
un chico francés que me encantó, que hicimos la vendimia juntos y que después de conocerlo, Basil y yo, que ya no teníamos feeling, nos separamos. Y yo me quedé con el chico francés por Francia, viajando y trabajando. Y me encuentra una amiga que me dice que se van a Ibiza a pasar la noche de final de año. Entonces yo hablo con mi amigo francés y le digo que vámonos a Ibiza. Él no quiere y me voy yo sola. Y allí pues es una experiencia increíble. Llegamos a Cantirurí, que es una casa abierta al público, que se hace cualquier tipo de taller, de joyería, de cuero, parto sin dolor, los niños, kindergarten para los pequeños, bueno, una casa de ensueño, ¿no? Con una magia. Y entonces allí llegamos a la casa y Paco enseguida nos recibe, a mi amiga y a mí, y nos deja que nos quedemos allí, vamos a preparar esta casa, mañana hay una fiesta. Y al día siguiente en la fiesta, bueno, yo como siempre tomé el ácido, repartí unos cuantos que tenía y ahí fue cuando empezó el verdadero viaje. Y luego ya después vi todas las fotos del curso, ¿no? Y cuando vi a la Mayese fue el encuentro más importante que tuve. ¿Quién es? ¿Dónde está? Quiero verlo, quiero conocerlo. Me dijeron que era un lama, que vendría en octubre y yo decidí pues quedarme allí a esperarlo porque me parecía que tenía que encontrar a este personaje. Hasta el día que llegó la Mayese. Cuando llegó la Mayese todo el mundo quería ir al aeropuerto a recibirle. Y yo estaba un poco mosqueada, digo, pero bueno, estos son fanáticos, mira. Yo me quedé allí, yo tenía que seguir recibiendo a la gente, que era la secretaria, y realmente cuando lo vi, nos dio enseñanzas, fue, o sea, de alguna manera reunió que las manos se juntaran en mí, y dije, bueno, es que cuando tú encuentras en tu vida a alguien, a un ser tan especial, es que lo reconoces. Y no solamente no me defraudó, sino que me llenó un montón de posibilidades. Esto solo el primer día de enseñanzas. Luego fui a verle y luego volví a ir otra vez con el grupo, bueno, con François y Paco y tal, antes de que se acabara el curso. Y a partir de ahí lo he ido viendo, porque cada año iba donde él estaba y lo iba a ver, ¿no? Pero lo vi 3 años más, o sea, muy poco tiempo. Pero hubo una conexión con él muy fuerte y a mí siempre he estado trabajando. Yo hubo como una dedicación personal que yo dije, cuando yo escuché y vi a la Mayese, yo dije, es que no me importaría nada ayudarle a conseguir los deseos a este señor. Le ayudaría en todo lo que quisiera y porque veía que poner la energía mía ahí no había error. Hasta ahora mi vida era un poco lío. La verdad, un marido, un embarazo, una pareja que no sé ni dónde está, era muy liosa, ¿no? Pero seguir las instrucciones y ayudarle a conseguir un centro o lo que fuera para este hombre tan especial, dije, no tengo nada mejor que hacer. Luego, a partir de ese momento, Paco y yo decidimos compartir pues, una relación de pareja. Ya había nacido Jesse y bueno, pero teníamos todo un proyecto, seguimos funcionando aquí en Cantirurí como si fuera un centro de meditación, se hacían meditaciones, se hacían los domingos, tal. Antes de que me quisiera dar cuenta estaba embarazada otra vez de mi segundo hijo, Armonía. Y entonces, bueno, ya para cuando nació la niña, ya se había comprado una tierra
en la Alpujarra. Con ese dinero que habíamos recibido de donación se fue gastando buscando un lugar para ubicar un centro, y finalmente en la Alpujarra, con los últimos 500.000 pesetas que nos quedaban, dimos la entrada para un centro de 24 hectáreas en la montaña. Se llamaba La Atalaya, había un cortijo en ruinas y bueno, nos hicimos cargo de eso y decidimos que vamos a dejar Ibiza y nos vamos a ir a la Alpujarra. Bueno, después de algunas aventuras todo ese año, nos trasladamos a la Alpujarra el 1 de diciembre del 80, con Armonía de 7 meses u 8, y ese tenía menos de 2, o sea, 2 añitos tenía ese. Bueno, y allí iniciamos, cogimos una casita en el pueblo y empezó el trabajo de construcción, de recuperación de la Alpujarra, del cortijo, que era precioso, pero no había nada. La Mayese fue a visitarlo ese año, estuvo unos días, o sea, un día, porque allí no había sitio para dormir, pero de alguna manera lo bendijo y dijo: adelante, este es el lugar, ¿no? Bueno, seguimos allí y la construcción, François la sufragaba, Paco trabajaba, empezamos a buscar albañiles y gente de la zona que supieran trabajar la construcción tradicional. Y bueno, mientras que el cortijo iba en marcha, el cortijo de la Atalaya, pues yo iba pariendo un niño, otro niño. Ya tenía 3 niños cuando vino el Dalai Lama y llegó a Bubión, a Granada, estuvo 2 días, dio enseñanzas, Mahamudra, 500 personas, y eso dio un empujón muy grande al desarrollo de Oselín. Ahí en esa visita el Dalai Lama dijo: ¿tenéis algún nombre para este lugar? Dijimos: pues Nagarjuna, centro de retiros. Os voy a dar otro. Oselín, el lugar de la luz clara. Osel es la experiencia de la luz clara que tenemos todos al morir, y que ahí generalmente los que han trabajado en su vida en esa experiencia pueden iluminarse, según la filosofía budista. Entonces todos pasamos por ahí. Lo que pasa es que la mayoría somos inconscientes y los que controlan el proceso de la muerte la utilizan. Bueno, Oselín, el lugar de la luz clara, donde muchos milarepas occidentales realizarán la luz clara en este lugar. Y ahí pues de alguna manera bendijo, dio nombre y ya lo lanzó el proyecto para que continuara. Siempre bajo la supervisión de la Mayese, que era el que nos mandaba instrucciones o le contábamos cómo estábamos haciendo. Pero ya en el 84 él enfermó, nos dijeron estaba muy enfermo, pidió que lo trasladaran de Nepal hasta California. Allí en ese momento tenía unos 80 centros en todo el mundo. Ya había fundado en América, en Europa y en India, ¿no? Y en Australia también. Y entonces en Estados Unidos allí pasó como 3 meses agonizando, dijéramos. Le hicieron primero un bypass, todas las cosas que le hicieron no utilizaron anestesia. Él quería verlo, él meditaba y podía controlar, ¿no? la situación. Los médicos quedaron alucinados cómo él se comportó, y cuando ya murió, el diagnóstico es que tenía el corazón muy grande, ¿no? El corazón se le hizo demasiado grande, no le cabía en el pecho. Es como una metáfora también de lo que le pasaba a él. A partir de que él muere, inmediatamente recibimos a los 2 o 3 meses instrucciones y todas una serie de Lama Zopa nos confiesa que han habido indicios cuando se ha quemado en la estupa todo su cuerpo. Han habido indicios en las cenizas y tal, que eso lo miran mucho, ¿no? Y como que su reencarnación se va a reencarnar en el sur, solamente venía eso. Luego recibimos otra carta diciendo: efectivamente, Lama está en camino
Lama Zopa estuvo haciendo un retiro y durante ese retiro dice que vio a Lama que le dijo, porque durante todo ese proceso que duró hasta que Lama se reencarnó, que fueron 7 semanas, estaban en todos los centros del mundo de Lama Yese recitando oraciones para su próxima reencarnación. Oselín solamente hizo una práctica de 1 año. Durante 1 año en una habitación se empezaba una meditación, una persona, 1 hora, entraba la otra, empezaba en el mantra, la otra salía, el otro. Y el mantra no se dejó de recitar durante 1 año, ¿no? Y cuando llevábamos ya como 4 o 5 meses de recitación, bueno, menos, o sea, ya a los 2 meses de recitación yo me quedé embarazada. Yo no sabía, para mí era otra vez, qué maldición tengo yo, pero como otra vez me quedé embarazada. Y entonces, recibimos otra carta, Lama está en camino, se ha reencarnado y es cuestión de tiempo ver dónde nace. Nace en un hospital, por primera vez decido ir a un hospital, porque como eso que a lo mejor es el Lama, no sabemos si es el Lama, me voy al hospital y allí el niño nace. Yo pensaba que el niño iba a nacer y ya iba a decir, oh manipemejun, ¿no? Y el niño nace sin ninguna... Precioso, bueno, como todos mis niños, sin hacer ruido, sin llorar. Y ya al día siguiente que vienen a verme François y Paco y me dicen, ¿qué nombre has elegido? Y Paco dije, yo pienso que Osel, que es luz clara, mira qué carita tiene, y François le pareció muy bien y dije, pues vale, Osel. Le llamamos Osel sin más. Y nada, y ahí seguí con el niño hasta que meses después viene Lama Zopa a visitar el centro buscando a la reencarnación de Lama Yese, porque recibimos otra circular diciendo que el niño había nacido, que él lo había visto y que era occidental y que era cuestión de meses encontrar a la familia. Y entonces iba haciendo una tour por Europa y terminó hasta en Hawái. Y aquí cuando llegó, pues claro, vio al niño y le impresionó, me dijo, ¿cómo se llama? Yo dije, Osel, dice, Osel de Oselín, ja, 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 y no dijo más. Pero luego me enteré que él consultó a un oráculo que le decía que el nombre de la reencarnación de Lama Yese y del lugar que había nacido era el mismo. Y para él eso era una prueba de que podría ser. Pero aún así le mandó el nombre de Osel y de 9 niños más que nacieron en esa época y que sus padres eran discípulos de Lama Yese y que podrían ser también pues candidatos a ser su hijo en la reencarnación de Lama. Se los mandó al Dalai Lama y el Dalai Lama decía que siempre salía el nombre del niño Osel como la reencarnación de Lama Yese. Y entonces fue cuando Lama Zopa nos llamó para que fuéramos a India con el niño, bueno, a mí. El niño tenía en ese momento 7 meses y yo me fui con él a India. Tuve un sueño, antes de saber que yo estaba embarazada, tuve un sueño que se celebró en una catedral. Lama Yese estaba vestido de lama tibetano, pero estaba en una catedral como las que yo, y una iglesia como las que yo tenía cuando era niña. Entonces estaba haciendo una iniciación, pero estábamos todos arrodillados. Había una mezcla de, ¿sabes?, de ceremonias budistas o cristianas. Y entonces pasamos varias veces delante de él y una de las veces a mí me puso las manos encima y otra de las veces me metió la cabeza debajo del agua. Y en esa sensación que me dio una especie de un placer más allá de lo que puedas imaginar, me quedé con esa experiencia y cuando días después me di cuenta que estoy embarazada, pensé que ese sueño lo había tenido con Lama para darme energía para aguantar al 5.º embarazo, que era muy fuerte. Lama Zopa había encargado una florecita blanca con un lacito azul como si fuera representativo de que se lo llevaba a Osel al Dalai Lama. Y cuando ya conmigo no se sentó,
se sentó con una monja, porque yo no estaba tan nerviosa yo que vi que estaba tranquilo. Entonces ya hicimos las postraciones y dice el Dalai Lama, who is the mother? Who is the mother? Y yo digo, yo. Y dice, ¿has notado alguna cosa especial en tu hijo? Y yo dije, pues nada, es igual que los demás, todo. Lo único, tuve un sueño cuando me quedé embarazada y le conté, que te lo habrá contado el Lama Zopa. Y me dijo él, no te preocupes, él dará sus propias pruebas cuando empiece a hablar. No te preocupes, de todas las investigaciones que hemos hecho, aparece siempre él como la reencarnación de Lama Yese. Y entonces va a la mesa, busca su flor, cogió su flor, llegó corriendo donde estaba el Dalai Lama y le da con la flor en la cabeza. Entonces, bueno, todos nos dimos cuenta que eso era muy significativo. Y entonces el Dalai Lama lo cogió, se lo puso arriba, se miraron los dos y fue un momento precioso. Me dijo Lama Zopa que no, que nos fuéramos a Dharamsala, que allí íbamos a pasar 6 semanas. Y allí me fui con el niño y yo me fui de retiro. El niño tenía 3, 4 asistentes, yo estaba con él y con alguna amiga. Y allí pasé 4 o 5 semanas más en Dharamsala, al norte de India. Allí le pusieron unos hábitos, le hicieron una entronización, lo sentaban en un trono, el niño empezaba a coquetear con todos, a ver. Hay que tener en cuenta que este niño había estado encerrado en la Alpujarra esos 14 meses, porque yo con tanto niños siempre lo tenía protegiendo de los que estaban un poco mayor que él. No había visto nunca los lamas ni nada, ¿no? Y de golpe allí no le era nada extraño, ¿no? Se sentaba en el trono y ya era como un actor, controlando, riendo con uno, con otro. Y luego en mayo del año 87 llegamos todos a Katmandú. Y allí nos habían hecho una casita en el monasterio a la familia. El niño habían dispuesto que durmiera en las mismas habitaciones que tenía el Lama Yese antes y buscamos a un monje español, Lama Zopa buscaba un monje español que fuera su asistente. Y entonces me pidió la lista de todos los monjes españoles para que la lengua madre no la perdiera y tal. Y siempre le salía el nombre de Vasili Llorca, ¿no? Me llama un día, dice, bueno, siempre me sale este monje como que es el más adecuado para estar con nosotros. Habían 34 monjes españoles. ¿Tú conoces a este monje? Digo, hombre, es mi marido, que yo no me había divorciado. Bueno, me divorcié cuando tenía 3 hijos ya. Pero digo, claro, es mi marido, es muy amigo mío, estuvimos casados 5 años y entonces vino y fue el que asistió a Osel como asistente. Y estábamos realmente bien en esta casa, que luego nos quedamos allí, ya no volvimos al monasterio porque los niños empezaron a estudiar en la Lincoln School, a hablar inglés y ya yo tenía que ocuparme también del resto, ¿no? Y entonces en esa casa había moto, Paco subía y bajaba cada día con la moto al monasterio. A Osel se lo bajaba muchas veces, bueno, ya empezó otra vida para él. Entonces, cuando ya estábamos instalados, llegan los reyes de España, de visita oficial con los reyes de Nepal.
Y entonces una amiga nuestra que hacía las veces de cónsul me cuenta toda la situación y me dice que la reina está preguntando por el niño lama y allí no sabían nada. Y entonces, bueno, no lo pueden encontrar porque allí no sabían ni que había niño lama ni nada, pero en el momento que se va la reina nos pillan, nos localizan y entonces nos ven. Y ya nos pide el ministro que quiere darnos visados largos, que es un honor que el niño esté con ellos, estudiando, que hayamos elegido su país, tal. Pasaportes de todos, os voy a dar una visa larga. Cuando voy a recoger los pasaportes 2 semanas después, me dice que los chinos nos han dicho que nos vayamos todos. Porque estamos contando siempre a la prensa que Osel es la reencarnación de un lama tibetano que tuvo que huir de China, la invasión de Tíbet cuando invadieron los chinos, y entonces eso era una mala propaganda, el niño el primero y la familia detrás. Y ya no podíamos residir más. Podríamos volver en el futuro de turistas, pero nada de residentes. Y como yo ya había estado el año anterior, cuando Osel tenía, 16 meses, así, estuve en América. Y allí conocí en California, y en la inauguración, cuando Osel tenía 2 años. Y allí conocí a los discípulos de Lama Yese, y algunos tenían niños, y se llamaba Yese, como mi hijo Yese, y Lama, y tal. Y yo dije, y niñas, dije, pues aquí se podrían venir con estas familias a estudiar. Y entonces lo propuse a Lama Zopa, a él le pareció bien. Mis hijos eran tan independientes que con 8 y 9 años se fueron a Estados Unidos. Yo me fui con ellos. Y Vasili con Osel también. Entonces fuimos, ya estaba embarazada yo del 7º. Y allí pasé 3 meses en Estados Unidos, acoplando a los niños, los estudios, el idioma, Osel, Vasili, y Vasili era monje. Y así volví en Navidad y parí a mi 7º hijo en abril. Y ya no podía yo más de tanto hijo. Y en ese año, después del parto del niño y tal y cual, me doy cuenta que tengo un tumor en el riñón y que lo diagnostican como carcinoma renal con oncocitomas en el interior, y me proponen quitarme el riñón, radiarme en quirófano, y a lo mejor pues necesitaba quimioterapia o no. Estamos hablando del año 89. Yo no quiero intervenirme de ninguna de las maneras, me pregunto cómo me he hecho yo esto, y pienso que lo mejor será irme a India a hacer un retiro, y si me tengo que morir, pues aprender a morir, porque parir sabía, pero morirme no, y la verdad es que no me apetecía entrar en la tortura que ofrecía la medicina convencional. Y estando de retiro, pues alguien que sabía mi situación me mandó un libro de Hammer. Hammer es un oncólogo alemán que ha escrito mucho sobre la nueva medicina, y que el libreto empezaba: busqué el cáncer en las células y lo hallé en un error de codificación del cerebro. Como que dime qué conflicto tienes y te diré dónde se te va a ubicar el tumor o el cáncer, ¿no? O dime dónde tienes el cáncer y te diré qué conflicto tienes. Ese libro lo devoré y lo entendí, y yo vi lo que me estaba ocurriendo y tal, y vi enseguida que debía de separarme de Paco, porque ya llevaba años que no quería tener hijos y que no quería seguir compartiendo una vida. Entonces, cuando llegué a Bubión, se lo propuse, le dije, mira, podemos compartir niños, el trabajo, la casa, pero bueno, te buscas una novia y yo me quedo con los niños y mi cáncer. A él le pareció bien, se encontró con una novia y tal. Y en unos meses, pues François, que también se estaba separando de su mujer,
Entonces pues me hizo ademanes de que quería tener otra relación conmigo, y yo, que estaba en esa situación, que no quería más niños, bueno, me enamoré otra vez de François como si hubiera sido el amor de mi vida. Y bueno, pues quiero tener un hijo tuyo, loca, como si tuviera 14 años. Y bueno, hicimos una vida juntos, tuvimos 2 niños, y él estaba entonces separándose también de su mujer, había tenido otro niño, y de alguna forma, después de unos años, nos fuimos y organizamos una familia de 12 hijos. Y luego lo del cáncer, cuando lo supero, también es porque me enrollo con François y me da muchísima vida y mucha alegría y me da, sabes, toda una situación. Y con el tumor dentro tengo 2 hijos con él y en casa, o sea que no me seguía haciendo mi mismo tipo de... Y el tumor lo he aguantado 25 años y ahí y no ha pasado nada, y a los 25 años me lo he quitado. Bueno. Estamos en el año 91, Osel se ha ido a Suiza un año cuando él tiene 6 años con Vasili y pasa un año en el monasterio de Raptenschelling, que el abad de este monasterio fue maestro de Osel, es decir, todo tiene una vinculación. Y ya cuando tiene 6 años y medio lo quieren ingresar en el monasterio de Sera, que es el mismo monasterio donde estudió Lamayese en Tíbet, pero en esta ocasión está al sur de India, cerca de Bangalore, en unos campos de refugiados de tibetanos que el gobierno indio le dejó a los tibetanos, y tienen campamentos como pueblecitos tibetanos, y los 3 grandes monasterios que habían en Tíbet, que eran el de Drepung, Ganden y Sera. Esos están allí en India, y al de Lamayese le correspondía el monasterio de Sera. Y entonces allí le hicieron la entronización y fuimos todos en julio del... él tenía 6 años, del 91, y ahí hubo la entronización de entrar al monasterio. Recuerdo con Vasili que preparamos la casa, que le habían hecho a Osel una casa preciosa para él. Compramos el sofá, compramos, ¿sabes? Todo una casa moderna, un poco moderna, que tuviera la cocina con los aparatos y tal, porque claro, aquello era la Edad Media, cuando yo llegué la primera vez, ¿no? Y ahí se ha pasado el 12 años, él entró con 6, salió con 18, 12 años estuvo en este monasterio. Bueno, yo volvía y cada año iba con Kunkien a verle y pasaba un mes con él. El mes de julio yo lo pasaba con Kunkien allí, con él. Y fui cuando Kunkien tenía 5 años, que fue en el 94, 95. Vasili es su asistente, pero Vasili no puede continuar, no quiere, porque de alguna manera la educación es a base de palos, ¿no? Y él no quería ejercerla de esa forma, porque allí la letra con sangre entra. Entonces había memorización, y para una criatura de 7, 8 años era muy fuerte. En un momento dado Vasili dimite y se va. Y entonces entra otro monje, que también lo conozco yo, Juan Manzanera,
que es un profesor de meditación y todo español, un chico que me gustaba. Osel venía a verme en Navidad, venía a verme, ¿no? Una vez al año. Y entonces cuando se va, la vez que se va, esa vez, después de Navidad, no quería irse, estaba fatal, no quería irse al monasterio, mamá, yo me quiero quedar contigo y tal. Y yo, claro, no dependía solo de mí, entonces yo le prometí, ahora mismo cuando llegue el verano vamos a verte, enseguida está aquí el mes de julio, voy con Kunken y tal. Y si tú no, inténtalo. Total, que a los 2 meses me escribe el monje que está con él, Juan, y me dice, mira, Osel está muy triste, todas las noches llora y está muy mal, o sea, hay una tristeza muy profunda. Y entonces yo leí esa carta, me mandaba un cassette Osel que decía solo, ay mami, ayúdame a salir de Sera. Y yo cogí, colgué y llamé a la agencia y encargué un billete para ir y 2 para volver. Y me fui. A los 2 días me fui, visado, tal, el tiempo que tardé. Y sin decir nada aparecí allí en el monasterio, ¿no? Como ya me sabía todo el circuito, llegué a Bangalore, el taxi, llegué, era media tarde, estaba ahí directamente a la habitación de Osel, nadie me vio, y cuando digo, hola, hola, y Osel, ¡ah! ¿Me has escuchado, mami? ¿Me has escuchado? Estaba tan contento. Y entonces yo le explico lo que íbamos a hacer, que era venirnos a España en una semana, pero que teníamos que estar allí una semana tranquilos y que ese sería nuestro secreto. Y bueno, porque claro, yo no podía irme y entonces pues, hola, y yo dije, venga, pues he venido a verlo, sabes, un poco el paripé, y no diciendo la verdad. Pero 3 días antes de irnos, como el maestro de Osel venía cada día al monasterio, le daba clase y luego se quedaba a cenar. Y entonces cuando le está dando clase y Osel sale de clase, me coge y me dice, mami, le he dicho a mi maestro nuestro secreto, que nos vamos el martes. Pero él me ha dicho que, como lo ha prometido por las 3 joyas, Buda, Dharma y Sangha, que no le iba a decir a nadie. Y yo dije, Dios, bueno, vale. Nos ponemos a cenar, Osel bendice la mesa, a su lado estoy yo y al otro lado está el maestro. Y cuando terminamos de cenar, vamos a comer y el maestro le dice al monje en tibetano, la madre ha venido para llevarse al hijo a España, a Lama España. Y entonces Osel, que lo entiende, empieza a pegarle la mano, le dice, me has engañado, en tibetano, ¿no? Me has engañado. Como Juan no entiende tibetano y solamente ve que el niño le está pegando al maestro, pues lo saca de la mesa con esta falta de respeto y lo lleva a la habitación sin cenar. Y cuando ya están, yo lo meten para allá y yo no entiendo nada, digo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces ya se descubre que yo he venido a llevarme al niño y yo dije, pero bueno, le habías prometido que no ibas a decir, pero esto no se puede, tal, bueno, el lío. Yo fui con Osel, le llevé la cena y le expliqué, y dije, no pasa nada, no, tal, y se acabó ahí. Pero entonces ellos empezaron a mí a bombardearme, que era lo que yo no quería. Y sabes lo que estás haciendo, y esto es muy mal karma, y eso es un karma de ir al infierno, estás llevando a tu hijo de aquí, bueno. Y yo, ¿sabes qué les dije? Le dije, bueno, pues pedirle cuentas a la Mayese y que hubiera escogido a otra madre, porque yo no puedo actuar de otra manera. Entonces, que hubiera cogido una tibetana y no tendríais problema. Pero yo, que me ha escogido a mí, supuestamente, ¿no? Y yo sabe que soy muy contestataria y que yo no voy a hacer nada que mis tripas no lo aguanten. Entonces esa fue la primera vez que me llevé al niño de India.
entonces llego con Osel, con 8 años, a Bubión, súper contento de estar con sus hermanos. Y claro, enseguida le he visto, le quito los hábitos, le pongo ropa, Burdeos, eso así, procuro mantener los colores. El niño llevaba un gorrito para que nadie le viera que iba calvo, que tenía el pelo muy cortado, y se iba completamente al bar a jugar a las máquinas. Todo el pueblo lo protegía. Habían muchos turistas que venían a Oselín y tal. Y yo a veces llamaba al bar y le decía, oye, ¿está Osel por ahí? Y oía que decía, ¿está el hijo de María? ¿Sabes? No pronunciaba la palabra Osel para protegerlo. Me decía, María, está ahí jugando a las máquinas y no creo que pueda sacarlo. Y digo, bueno, voy a ir a buscarlo. Entonces iba y ahí estaba invitando a todos los niños, jugando. O sea, se lo pasaba tal. Y ya Paco en ese momento está trabajando con José María Cano en Londres y llega que me pide a los niños que los mande de vacaciones. Primero le mando a 4 y luego le iba a mandar a 3. Entonces, los 4 los mandamos y cuando los entrego, pues tengo el billete también de vuelta, las fechas, todo. Y cuando voy a hacer lo mismo con los otros 3, me doy cuenta que Osel no tiene billete de vuelta. Pero yo no puedo dejar a Osel que no se vaya porque está encantado, está con todos los niños, está jugando en el carro con su hermano, con el otro. Y yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, vamos a ver qué pasa. Se pasan allí las vacaciones y en cuanto terminan las vacaciones, efectivamente coge y se lo lleva al centro budista de Londres, el centro Jamian, en una habitación con los hábitos, con un asistente y vídeos a mansalva, para tranquilizarlo, porque es como si no, el niño no quería estar allí. Bueno, yo le pido de tener una entrevista con el Dalai Lama para que estemos la familia, la mazopa, el niño y que decidamos la mejor educación para él, pero que sea complementaria, no sea solamente en India, porque yo prácticamente el niño no venía, cada vez, no lo había visto yo que estaba bien. Y entonces esa reunión estaba pendiente, pero al final se suprime y un día llama Osel, quiere hablar con Kunkien a casa por teléfono, me pongo yo, quiere hablar con Kunkien, mami, por favor. Digo, vale, te lo paso. Le paso a Kunkien y yo me voy a otro teléfono a ver qué le está diciendo. Y le dice, papá me va a llevar a Nepal y nos vamos a ir. Dice, pero no le digas nada a mamá, que parece ser que es muy secreto. Y cuando entonces terminan de hablar, yo ya lo sé, y encima Kunkien dice, papá se lleva a Osel a Nepal, o sea, gritando como diciendo, otra vez el escándalo. Y a partir yo llamo a Paco, me dice, no, pero al día siguiente ya se han ido. Y entonces Peter es el que me tranquiliza, Peter Ketch, que siempre ha estado al lado, era uno de los asistentes de Lama Yese en su vida anterior, que Lama Yese le dio un dinero para que lo ocupara en la educación en su próxima vida. Y siempre Peter estaba alrededor proveyendo cualquier necesidad de Osel. Entonces yo con él hablo, le explico, me escucha y tal, y me dice, no te preocupes que vamos a hacer una reunión todos en Nepal. Y es en enero, yo ya voy de 6 o 7 meses con todos, y entonces es ahí cuando se decide que Paco va a irse con el niño al monasterio, Osel ya está de acuerdo si se va su padre con él y si yo le mando 3 hermanos. Yo le digo que 3 no le puedo mandar porque primero Dolma, que era la que él quería, es una niña y no la dejan estar. Sonan era muy pequeñito, era el 7º que había tenido yo. Kunkien sí puede, que te conoce, que ha ido y qué tal. Y entonces era marzo y entonces Paco se viene a España y se lleva a... Kunkien, ¿te quieres ir con papá a India y conócela a la casa? ¡Oh, qué bien! Y se van. Pasan todo el verano y yo en septiembre llamo a Kunkien para felicitarle el día 3, que es su cumpleaños, decirle, pero ¿cuándo vas a venir? Que la escuela empieza el día 15. Y me dice, mamá, es que me he hecho monje para quitarme el enfado. Tenía 7 años ese día, ¿no? Había cumplido 7 años. Y yo, ¿cómo te has hecho monje para quitarte el enfado? O sea, que ya... Y bueno, ya no había nada más que hacer. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo va. Entonces está Kunkien, está Osel, está Paco. Pues hay como una pequeña familia allí que ya va andando.
Pero aquello no va tan bien porque cuando no vienen a España a verme, o sea, se va incumpliendo todo el tiempo que había un mes establecido para pasar conmigo y aquello no se cumple. Y es cuando me veo en la obligación. La segunda vez que de alguna manera lo rapto es porque programan la visita de Osel a Bubión. Tiene 10 años el niño, 10 años y medio. Lo programan. 39 días de gira, 12 en aviones. A Bubión 3 días, a Madrid con el padre 3 días, el resto centros. Un niño de 10 años, ¿no? Entonces yo me quejo y digo, esto más que educarlo me parece que lo estáis utilizando, ¿no? Porque esto que es, lo tenéis que pasear, y me niego en rotundo. Mientras tanto, a mí una televisión francesa me había dado unas fechas para ir a Francia, a París, a hacer una entrevista sobre la reencarnación, tal fecha que estaba fijada desde hacía 3 meses. Coinciden los mismos días que viene Osel. Entonces yo lo que hago es decirle a la televisión, mira, nos invitaban a François y a mí, si pagáis el billete de Osel y de Dolma, vamos los 4, aunque no vais a hacer entrevista con el niño. Si no los podéis pagar, cierro la entrevista, yo no puedo ir porque viene el niño a verme. Que sí, te lo pagamos, pensando en encontrar al niño y hacer. No pasó nada, pero nosotros nos fuimos a París, que fue todo una odisea de esas Viene Osel de India para pasar 3 días con 2 asistentes, lo recibo en el aeropuerto. Me quito a un asistente de medio porque quería venirse a Bubión a cuidar al niño, digo yo soy su madre, lo voy a cuidar, bueno, se va. Me quedo con el monje, era un monje simpático y tal, pero no podía separarse del niño para nada, porque además como ya me conocían. Bueno, el caso es que vamos a comprar al Hipercor comida para irnos a la Alpujarra. El niño le tengo la mano, le molesta mi mano, pero sin embargo va cogidito de la mano del monje, o sea, una cosa tan rarita. Bueno, vamos a casa, comemos toda la familia, el niño súper tenso, por supuesto bendice la mesa, luego come bien, tal, o sea, nada espontáneo, nada. Y cuando terminamos de comer le digo al monje, mira, tú te vas a ir a Oselín, te va a subir François, si viene mi hijo 3 días, que esté con la familia, que esté suelto, que esté relajado, no puede estar contigo todo el tiempo. Bueno, de alguna manera lo empujé y lo llevó François. Entonces yo ya me quedo con Osel, lo acuesto esa noche con Dolma y les digo, oye, en la misma habitación, en otra cama que había preparado para que estuvieran los dos juntos, ¿qué os parece si nos vamos mañana a París, a Disneyland? Porque le había pedido a la tele que me organizara. Y entonces ya todo, a las mañanas siguientes, a las 7 levantamos, tenemos unos asistentes que son tibetanos, con lo cual son espías del otro asistente que está en Oselín. Tenemos que bajar sin que nadie se dé cuenta muy temprano, el coche lo bajamos por la cuesta en motor, en punto muerto, todo. Y cuando ya estamos llegando a Granada, Osel dice, pero no le he dicho nada a Yampa. Digo, dame el móvil que le tengo que llamar. Digo, no, ahora no, cuando lleguemos al aeropuerto. Que tengo. Digo que no, yo le estropeé un poco el móvil para que no pudiera hacerlo, tenían 10 años, ¿no? Nada, no podía hablar, se enfadó, tuve que parar en el Hipercor, comprarle algo de ropa porque iba vestido y no tenía equipaje más que el hábito. Y nos fuimos al aeropuerto y allí en el hábito, yo no puedo irme si no me dan permiso, yo no puedo ir. Y entonces finalmente el Yampa se pone en contacto conmigo porque ya le ha dicho el otro que ya nos hemos ido, que no estamos. ¿Dónde estáis? Estamos en el aeropuerto, vamos a París, vamos a pasar 3 días allí y tal. Y el Yampa digo, y ahora tú le vas a dar permiso a Osel para que viaje, porque si no, no puede viajar, él no quiere viajar. Entonces le dio permiso y admitieron. Y ya cuando volvíamos dije, y como ya me la voy a cargar y este niño le falta más tiempo con nosotros, pues me lo llevé a casa de unos amigos a Marbella y me tiré allí 3 semanas. Y allí fueron también cosas muy bonitas, con Osel, cómo aprendió lo que era la democracia, cómo empezó a darse cuenta que nadie le soportaba los caprichos. Tráeme esto, tráeme lo otro, ahora me quiero ir. Pues no, ahora lo que queramos todos. En fin, que le fue súper bien esa convivencia.
Cuando Osel tiene 18 años ya es mayor y ya puede decidir cuándo viene a España y cuándo no. Y el día de su cumpleaños, que es en febrero y que coincide con las vacaciones del monasterio, se viene aquí en principio a pasar un mes. 12 de febrero cumple 18, hace una fiesta, invita amigas, música, bailan y tal, porque ya ha venido a Ibiza desde que tiene 16 años, ha venido cada año 1 o 2 veces, ya no le pide permiso a nadie, termina el curso y se viene, y sabes, cumple su programa de allí, pero a la vez venía. Entonces cuando vienen esos con 18 años, voy a ver cómo tiene, porque nosotros tenemos una casa, está celebrando la fiesta en la otra casita. Voy a ver cómo está, lo que ha puesto, la música y tal. Y entonces sale de la casa cuando ya me voy y me dice sin más: oye mamá, ¿y si yo no quiero volver al monasterio, qué pasa? Digo, bueno, pues ya eres mayor de edad, ahora ya tu vida depende de ti. Nadie me puede obligar, papá no me puede obligar, la mazopa no me puede obligar, no. Tú ahora decides. Pues no voy a volver. Bueno, Peter Ketz, que estaba allí en Ibiza justamente, que había venido al cumpleaños de Osel, le llamo y le digo: Peter, que mira lo que me ha salido Osel, que por otro lado pues es normal, habrá que buscarle otro sitio para estudiar. Y entonces Peter le busca un lugar en Canadá, donde él puede ir a hacer en un curso los 13 degrees que tienen, 12 degrees más el examen principal, que sería como el examen antes de la universidad. Y se pasó allí un año entero. Y a partir de ahí, claro, él lo pasó mal. En el monasterio tuvo momentos de mucho sufrimiento y lo pasó mal. Y no entiende que para alcanzar todos los estudios y el nivel y tal, tenerlo que pasar tan mal. Aunque por parte del monasterio dicen que si no le hubieran puesto ahí, él no hubiera memorizado, ni aprendido, ni nada. Como que te tienen que obligar por mucha reencarnación que seas, porque pues la atracción de la vida moderna es demasiado. Entonces Osel siempre ha renegado, sus primeros años renegaba del monasterio, renegaba de sus estudios, renegaba de todo. Luego ya hubo una parte donde ya se normalizó y ya se reconcilió, sobre todo con su maestro y con todas las personas que le ayudaron, ¿no? Y por un lado, aunque parezca que no, que dice a veces una tontería, otra tontería, porque él es así muy espontáneo, cuando yo lo he visto dar enseñanzas, dar charlas, se pone a dar una charla y de verdad que su mente va mucho más. Que yo tenía una nuera china que estaba acostumbrada a verlo aquí siempre que venía, y la otra era la mujer de mi hijo Losan, y lo veía así como un poco locuelo, y un día lo ve en una charla que hizo una gira por Europa y en todos los centros dio charlas, y cuando lo ve dice: pero ¿dónde ha aprendido eso? ¿Dónde ha aprendido eso Osel? Pero ¿cómo? Si no ha tenido tiempo de estudiar. O sea, cuando se mete ahí, y él habla sobre todo bien en tibetano y en inglés. El español no tiene fluidez de vocabulario, pero en inglés, o sea, hace unos juegos muy interesantes y no sabes de dónde, claro, y ahí ves su background, ¿no? Que le viene de atrás. Algo tiene Osel, su sabiduría. Para mí lo interesante de Osel es el karma que tiene de ser representante de tanta gente y puede ayudar tanto a los seres. Ahora se está involucrando en muchas cosas que no tienen nada que ver con budismo, pero tienen que ver con ecología, con medio ambiente, con evolución, con ayuda a los demás, ¿no? Que de cualquier manera eso puede ser también budismo, aunque el budismo no deja de ser más que una filosofía que te ayuda a descubrir el interior de tu ser. El budismo es simplemente, es como instrucciones para llegar a tu interior y descubrirte. Una vez que tú descubres la naturaleza de tu propia mente, ya lo controlas. Lo demás no es que lo controles, pero ya tienes, o sea, ya no eres ni budista, ni cristiano, ni nada, eres un ser universal. Y de alguna manera eso era la Mayese, y eso era lo que nos quiso inculcar, y en ese sentido Osel es como su sucesor,
él está yendo mucho más allá. Lama Yese cuando llegó a Occidente estaba encantado con la vida en Occidente. Le encantaba bañarse, le encantaba jugar, ir a las discotecas. Quería ver dónde estaba el verdadero placer de los occidentales. Y nosotros tenemos una práctica que es la de los ofrecimientos de los 7 boles, que le pones agua, y una es agua para lavarse los pies, otra es agua para beber, incienso, baile, no sé qué tal, danza. Y eso era algo que de toda la vida se llenan los boles de ofrecimiento y se ofrecen a los budas. Y Lama Yese dice, ya no tenéis que hacer los boles de ofrecimiento, lo que tenéis que ofrecer es esa dakini que os pone locos, ese licor, ese licor que os transforma la mente. Lama Yese, what exactly is enlightenment? What's it like on the end of the road? Total unity of, the wisdom and the method. That's all. Okay, dear. Thank you. Very good. Thank you. O sea, este cuerpo está prestado también. Pues de hecho me lo pueden quitar, con una bala me lo quitan. Igual que un coche, te lo pueden robar. Y entonces ya no es tuyo o sí que sigue siendo tuyo. Si no está a tu disposición, ¿es tuyo o no? No sé. Son todos conceptos, igual yo que sé, que las fronteras. Realmente tú buscas, nunca vas a ver una frontera, ni el dinero qué valor tiene, aparte del conceptual, ¿no? Por eso el Bitcoin tiene el poder que tiene, por ejemplo, ¿no? O la criptomoneda. Y así todas las cosas, 200.000 personas se juntan porque todos creen en un país y dan su vida hasta tal punto sin conocer al resto de la gente. Porque hay una fantasía, hay un concepto. Y bueno, y somos manipulados, de hecho. Somos manipulados constantemente. Y entonces es súper importante, es esencial, de hecho, poder conectar con tu ser. Y si tú no le das ese espacio, porque tienes tantas distracciones en tu vida, pues no lo vas a conseguir. Y eso es una pena, la verdad, porque no hay mucho tiempo en nuestra vida. Somos nada, pues eso, somos un pedo en el tiempo del universo. Ni eso, es que ni eso. Y sin embargo nos creemos el centro del universo. Pero bueno, también tiene su mérito, ¿no? Porque somos pedacitos de carne que empezamos que ni siquiera se ve en el microscopio, ni siquiera se ve. Y de ahí de repente acabamos inventando dioses y construyendo rascacielos y montando guerras y creando religiones y bueno, de todo. O sea, solo hay que estudiar un poco la historia de la humanidad para ver que seguimos cometiendo los mismos errores. También a nivel individual, porque también el individuo representa al colectivo y el colectivo representa al individuo, de alguna manera, ¿no? Todo está relacionado, pero al final nada existe por sí solo. El concepto de la vacuidad. Lo único permanente es el vacío. El resto es impermanente. Y entonces las dos categorías de existencia se dividen en esas dos, en permanente e impermanente.
Y entonces todo lo que no es vacío, aparte de la no existencia del elefante en este cuarto, pues es impermanente. Y entonces, dentro de la impermanencia, pues hay muchísimas categorías, ¿no? Entonces la mente, por ejemplo, cambia, por eso es impermanente, pero dentro de la filosofía budista se dice que no tiene ni principio ni final. O sea, es eterno. Y vamos cambiando de cuerpo. Pero somos interdependientes y de vida en vida lo que nos llevamos son, pues eso, los valores, las huellas kármicas, etc. Y bueno, el concepto este de que nada existe por sí solo viene relacionado al concepto de la vacuidad.